Historia del segundo Calender. Aquí donde me ves, oh mi señora, soy rey, hijo de un rey. También sabrás que no soy ningún ignorante. He leído el Corán, las 7 narraciones, los libros capitales, los libros esenciales de los maestros de la ciencia, y aprendí también la ciencia de los astros y las palabras de los poetas. Además, mi nombre sobresalió entre todos los escritores. Mi fama se extendió por el mundo, y todos los reyes supieron mi valía. Fue entonces cuando oyó hablar de ella el rey de la India, y mandó un mensaje a mi padre rogándole que me enviara a su corte, y acompañó a este mensaje espléndidos regalos dignos de un rey. Mi padre consintió, hizo preparar 6 naves llenas de todas las cosas y partí con mi servidumbre. Nuestra travesía duró todo un mes. Al llegar a tierra desembarcamos los caballos y los camellos y cargamos 10 de estos con los presentes destinados al rey de la India. Pero apenas nos habíamos puesto en marcha, se levantó una nube de polvo que cubría todas las regiones del cielo y de la tierra, y así duró 1 hora. Se disipó después y salieron de ella hasta 60 jinetes que parecían leones enfurecidos. Eran árabes del desierto, salteadores de caravanas, y cuando intentamos huir, corrieron a rienda suelta detrás de nosotros y no tardaron en darnos alcance. Entonces, haciéndoles señas con las manos, les dijimos: «No nos hagáis daños, pues somos una embajada que lleva estos presentes al poderoso rey de la India». Y contestaron ellos: «No estamos en sus dominios, ni dependemos de ese rey». Y enseguida mataron a varios de mis servidores, mientras que huíamos los demás. Yo había recibido una herida enorme, pero afortunadamente los árabes solo se cuidaron de apoderarse de las riquezas que llevaban los camellos. No sabía yo dónde estaba ni qué había de hacer, pues me afligía pensar que poco antes era muy poderoso y ahora me veía en la pobreza y en la miseria. Seguí huyendo hasta encontrarme en la cima de una montaña donde había una gruta, y ahí ya al fin pude descansar y pasar la noche. A la mañana siguiente salí de la gruta, proseguí mi camino y así llegué a una ciudad espléndida, de clima tan maravilloso que el invierno nunca la visitó y la primavera la cubría constantemente con sus rosas. No sabía a quién dirigirme, pero al pasar junto a la tienda de un sastre que estaba ahí cosiendo, le deseé la paz, y el buen hombre, después de devolverme el saludo, me abrazó, me invitó cordialmente a sentarme, y lleno de bondad me interrogó acerca de los motivos que me habían alejado de mi país. Le referí entonces cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin, y el sastre me compadeció mucho. Luego me dio de comer y beber, y comimos y bebimos en la mejor compañía, y pasamos parte de la noche conversando, y luego me cedió un rincón de la tienda para que pudiese dormir. Así permanecí en su tienda 3 días, y transcurridos que fueron me preguntó: «¿Sabes algún oficio para ganarte la vida?». Y yo le contesté: «Ya lo creo, soy un gran jurisconsulto, un maestro reconocido en ciencias, y además sé leer y contar». Pero él replicó: «Hijo mío, nada de eso es oficio. Es decir, no digo que no sea oficio», pues me vio muy afligido, «pero no encontrarás parroquianos en nuestra ciudad. Aquí nadie sabe estudiar, ni leer, ni escribir, ni contar. No saben más que ganarse la vida». Entonces yo me puse muy triste y comencé a lamentarme. «Por Alá, solo sé hacer lo que acabo de decirte». Y él me dijo: «Vamos, hijo mío, no hay que afligirse de ese modo. Coge una cuerda y un hacha y trabaja de leñador hasta que Alá te depare mejor suerte». Marché entonces con los leñadores y, terminando mi trabajo, me eché al hombro una carga de leña, la llevé a la ciudad y la vendí por medio dinar. Compré con unos pocos cuartos mi comida, guardé cuidadosamente el resto de las monedas y durante 1 año seguí trabajando de ese modo. Todos los días iba a la tienda del sastre, donde descansaba unas horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Un día, al salir al campo con mi hacha, llegué hasta un bosque muy frondoso que me ofrecía una buena provisión de leña. Escogí un gran tronco seco, me puse a escarbar alrededor de las raíces y de pronto el hacha se quedó sujeta en una argolla de cobre. Vacié la tierra y descubrí una tabla a la cual estaba prendida la argolla, y al levantarla apareció una escalera que me condujo hasta una puerta. Abrí la puerta y me encontré en un salón de un palacio maravilloso. Allí estaba una joven hermosísima, perla inestimable, cuyos encantos me hicieron olvidar mis desdichas y mis temores, y mirándola me incliné ante el Creador, que la había dotado de tanta perfección y tanta hermosura.
Entonces ella me miró y me preguntó, ¿eres un ser humano o un efrit? Y contesté, soy un hombre. Ella volvió a preguntar, ¿cómo pudiste venir hasta este sitio donde estoy encerrada desde hace 20 años? Y al oír esas palabras que me parecieron llenas de delicia y de dulzura le dije, oh señora mía, Alá me ha traído a tu morada para que olvide mis dolores y mis penas. Y le conté cuanto me había ocurrido, y ella me dijo, yo también te voy a contar mi historia. Sabe que soy hija del rey Agnamus, el último rey de la India, señor de la isla de Ébano. Me casé con el hijo de mi tío, pero la misma noche de mi boda, antes de perder la virginidad, me raptó un efrit llamado Georgirus, hijo de Rajmus y nieto del propio Eblis, y me condujo volando hasta este sitio, al que había traído dulces, golosinas, telas preciosas, muebles, víveres y bebidas. Desde entonces viene a verme cada 10 días, se acuesta esa noche conmigo y se va por la mañana. Si necesitase llamarlo durante los 10 días de su ausencia, no tendría más que tocar esos 2 renglones escritos en la bóveda, e inmediatamente se presentaría. Como vino hace 4 días, volverá pasados otros 6, de modo que puedes estar conmigo 5 días para irte uno antes de su llegada. Y yo le contesté, desde luego que he de permanecer aquí todo ese tiempo. Entonces ella, mostrando una gran satisfacción, se levantó enseguida y me cogió de la mano, me llevó por unas galerías y llegamos hasta el hammam, cómodo y agradable con su atmósfera tibia. Inmediatamente me desnudé, ella se despojó también de sus vestidos quedando desnuda, y los dos entramos en el baño. Después de bañarnos, nos sentamos en la tarima del hammam, uno al lado del otro, y me dio de beber sorbetes del miscle y a comer pasteles deliciosos. Y seguimos hablando cariñosamente mientras nos comíamos las golosinas del raptor. Y enseguida ella me dijo, esta noche vas a dormir y a descansar de tus fatigas para que mañana estés bien dispuesto. Al despertar la encontré sentada a mi lado, frotando con un delicioso masaje mis miembros y mis pies. Y entonces invoqué sobre ella todas las bendiciones de Alá y estuvimos hablando durante 1 hora cosas muy agradables. Y ella me dijo, por Alá, antes de que vinieses vivía sola en este subterráneo y estaba muy triste, sin nadie con quien hablar, y eso durante 20 años. Por eso bendigo a Alá que te ha guiado junto a mí. Entonces yo, más enamorado que nunca, temiendo que se acabase nuestra felicidad, le dije, ¿quieres que te saque de este subterráneo y que te libre del efrit? Pero ella se echó a reír y me dijo, calla, conténtate con lo que tienes. Ese pobre efrit solo vendrá una vez cada 10 días, y todos los demás serán para ti. Pero exaltado por mi pasión, me excedí demasiado en mis deseos, pues repuse, voy a destruir esas inscripciones mágicas de la pared, y en cuanto se presente el efrit lo mataré. Para mí es un juego exterminar a esos efrits, ya sean de encima o debajo de la tierra. Y di un puntapié en la bóveda para deshacer el hechizo, y la joven me dijo, he ahí el efrit, ya viene contra nosotros, por Alá, me has perdido, tiende tu salvación y sal por donde entraste. Entonces yo me precipité hacia la escalera, pero desgraciadamente a causa de mi gran terror había olvidado las sandalias y el hacha. Por eso, como había ya subido algunos peldaños, volví un poco la cabeza para buscarlas, y en el mismo instante vi abrirse la tierra y apareció un efrit enorme, horriblemente feo, que interrogó a la joven sobre su llamada. Pero al descubrir las sandalias y el hacha, se puso furioso y se arrojó sobre la joven. La puso sobre 4 estacas clavadas en el suelo y empezó a azotarla, insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Pero yo no pude resistir más aquella escena ni escuchar su llanto, y subí rápidamente los peldaños, trémulo de terror. Una vez en el bosque, puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra. Después seguí caminando, hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre, y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia, pues se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego de una sartén. Y me dijo, como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo, y temí que te hubiese devorado alguna fiera o te hubiera pasado algo semejante en el bosque, pero alabado sea Alá que te guardó. Entonces yo le di las gracias por su bondad, entré en la tienda y sentado en mi rincón, empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudentemente que había dado. Y hallándome en este trance, apareció el efrit como brotado del suelo, y me llevó en volandas al palacio subterráneo, y allí vi a la joven cuya sangre corría por su cuerpo, y ante mí terminó el efrit su crueldad cortándole las manos y pies, y después de un solo tajo le cortó la cabeza.
Después quiso hacer lo mismo conmigo, pero tanto le rogué y supliqué, jurando que no le había hecho ofensa alguna, que me perdonó la vida. Sin embargo, afirmó que tenía que dejarme encantado. Y dicho esto, me tomó, hendió la cúpula, atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me parecía una escudilla de agua. Descendió después hasta la cima de un monte, y allí me soltó. Cogió luego un puñado de tierra, refunfuñó como un gruñido, pronunció enseguida unas palabras misteriosas, y arrojándome la tierra dijo: «Sal de tu forma y toma la forma de un mono». Y al momento, oh señora mía, quedé convertido en un mono, y el efrit se reía de un modo que daba miedo, hasta que por último desapareció. Después descendí al pie de la montaña, hasta llegar a lo más bajo de todo, y empecé a viajar, y por las noches me subía para dormir a la copa de los árboles. Así fui caminando durante un mes, hasta encontrarme a orillas del mar, y allí me detuve como una hora, y acabé por ver una nave en medio del mar, que era impulsada hacia la costa por un viento favorable. Entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé. Cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar, me tranquilicé un tanto, saltando finalmente a la nave. Y al cabo de 50 días, durante los cuales nos fue el viento propicio, arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes que solo Alá podría contar su número. Cuando llegamos, acercáronse a nuestra nave los mamalik, enviados por el rey de la ciudad, y llegaron para saludarnos y dar la bienvenida a los mercaderes diciéndoles: «El rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada, y nos ha entregado este rollo de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra». Entonces yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa. Y temerosos sin duda de que lo rompiese o lo tirase al mar, me llamaron a gritos y me amenazaron, pero les hice señas de que sabía y quería escribir, y el capitán dijo: «Dejadle, si vemos que lo emborrona, le impediremos que continúe, pero si escribe bien de veras, le adoptaré por hijo, pues en mi vida he visto un mono más inteligente». Cogí entonces el cálamo, lo mojé, extendiendo bien la tinta por sus dos caras, y comencé a escribir. Cuando acabé de escribir, les entregué el rollo de pergamino, y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados. Después cada cual escribió una línea con su mejor letra. Después de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey, y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros, no quedó satisfecho más que de lo mío, que estaba hecho de 4 maneras diferentes, pues mi letra me había dado una reputación universal cuando yo era todavía príncipe. Y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos: «Id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra, dadle este traje de honor para que se lo vista, y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos». Al oírlo, todos empezaron a sonreír, y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo: «¿Cómo? ¿Os doy una orden y os reís de mí?». Y ellos contestaron: «Oh rey del siglo, en verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras, pero has de saber que el que ha hecho esta hermosa letra no es un hijo de Adán, sino un mono, que pertenece al capitán de la nave». Estas palabras sorprendieron mucho al rey, y luego, convulso de alegría y estallando de risa, dijo: «Deseo comprar a ese mono». Llegados a la nave, me compraron a un precio elevado, aunque al principio el capitán se resistía a venderme, comprendiendo por las señas que hice que me era muy doloroso separarme de él. Después los otros me vistieron con el traje de honor, montáronme en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad. Y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y prodigioso. Cuando me llevaron ante el rey y lo vi, besé la tierra entre sus manos 3 veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme, y yo me postré de hinojos, y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y mi admirable cortesía, pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese, y todo el mundo se marchó. No quedamos en la sala más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito, y yo, oh señora mía. Entonces ordenó el rey que trajesen algunas vituallas, y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos. Y el rey me invitó luego a servirme, y levantándome y besando la tierra entre sus manos 7 veces, me senté sobre mi trasero de mono,
y me puse a comer muy pulcramente, recordando en todo mi educación pasada. Cuando levantaron el mantel, me levanté yo también para lavarme las manos. En aquel instante trajeron un juego de ajedrez, y el rey me preguntó por señas si sabía jugar, contestándole yo que sí con la cabeza. Y me acerqué, coloqué las piezas y me puse a jugar con el rey, y le di mate 2 veces. Y el rey no supo ya entonces qué pensar, quedándose perplejo, y dijo: si este fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo. Y ordenó luego al eunuco: ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile: oh mi señora, venid inmediatamente junto al rey, pues quiero que disfrute de este espectáculo y vea un mono tan maravilloso. Entonces fue el eunuco, y no tardó en volver con su dueña, la hija del rey, que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo y dijo: padre mío, ¿cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo: hija mía, ¿por quién te tapas la cara, si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven: sabe, oh padre mío, que ese mono es hijo de un rey llamado Amarus y dueño de un lejano país. Ese mono está encantado por el efrit Georgirus, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, hija del rey Agnamus, señor de las islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Y el padre exclamó: por el verdadero nombre de Alá sobre ti, oh hija mía, desencanta ese hombre, para que yo lo nombre mi visir. Pero, ¿es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? Desencanta inmediatamente a ese mono, pues debe ser un joven muy inteligente y agradable. Y así, oh mi señora, al oír la princesa el ruego de su padre, cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea, trazó con él un círculo en el suelo, escribió allí varios renglones talismánicos y después se colocó en medio del círculo, murmuró luego algunas palabras mágicas, leyó en un libro antiquísimo unas cosas que nadie entendía, y así permaneció breves instantes. Y he aquí que de pronto nos cubrieron unas tinieblas tan espesas que nos creíamos enterrados bajo las ruinas del mundo. Y súbitamente apareció el efrit Georgirus bajo el aspecto más horrible, las manos como rastrillos, las piernas como mástiles y los ojos como tizones encendidos. Entonces nos aterrorizamos todos, pero la hija del rey dijo: oh efrit, no puedo darte la bienvenida ni acogerte con cordialidad. Y contestó el efrit: ¿por qué no cumples tus promesas? ¿No juraste respetar nuestro acuerdo de no combatirnos ni mezclarte en nuestros asuntos? Mereces el castigo que voy a imponerte, ahora verás, traidora. E inmediatamente el efrit se convirtió en un león espantoso, el cual, abriendo la boca en toda su extensión, se abalanzó sobre la joven. Pero ella rápidamente se arrancó un cabello, se lo acercó a los labios, murmuró algunas palabras mágicas y enseguida el cabello se convirtió en un sable afiladísimo, y dio con él tal tajo al león que lo abrió en 2 mitades. Pero inmediatamente la cabeza del león se transformó en un escorpión horrible que se arrastraba hacia el talón de la joven para picarla, y la princesa se convirtió enseguida en una serpiente enorme que se precipitó sobre el maldito escorpión, imagen del efrit, y ambos trabaron descomunal batalla. De pronto el escorpión se convirtió en un buitre y la serpiente en un águila, que se cernió sobre el buitre y ya iba a alcanzarlo, después de 1 hora de persecución, cuando el buitre se transformó en un enorme gato negro y la princesa en lobo. Gato y lobo se batieron a través del palacio hasta que el gato, al verse vencido, se convirtió en una inmensa granada roja y se dejó caer en un estanque que había en el patio. El lobo se echó entonces al agua y la granada, cuando iba a cogerla, se elevó por los aires, pero como era tan enorme, cayó pesadamente sobre el mármol y se reventó. Los granos, desprendiéndose uno a uno, cubrieron todo el suelo. El lobo se transformó entonces en un gallo y empezó a devorarlos, y ya no quedaba más que uno, pero al ir a tragárselo se le cayó del pico, pues así lo había dispuesto la fatalidad, y fue a esconderse en un resquicio de las losas cerca del estanque. Entonces el gallo empezó a chillar, a sacudir las alas y a hacernos señas con el pico, pero no entendíamos su lenguaje, y como no podíamos comprenderle, lanzó un grito tan terrible que nos pareció que el palacio se nos venía encima. Después empezó a dar vueltas por el patio hasta que vio al grano y se precipitó a cogerlo, pero el grano cayó en el agua y se convirtió en un pez. El gallo se transformó en una ballena enorme, que se hundió en el agua persiguiendo al pez y desapareció de nuestra vista durante 1 hora.
Después oímos unos gritos tremendos y nos estremecimos de terror, y enseguida apareció el efrit en su propia figura, pero ardiendo como un ascua, pues de su boca, de sus ojos y de su nariz salían llamas y humo, y detrás de él surgió la princesa en su propia forma, pero ardiendo también como metal en fusión y persiguiendo al efrit que ya nos iba a alcanzar. Entonces, temiendo que nos abrazase, quisimos echarnos al agua, pero el efrit nos detuvo dando un grito espantoso y empezó a resollar fuego contra todos. La princesa lanzaba fuego contra él, y fue el caso que nos alcanzó el fuego de los dos, y el de ella no nos hizo daño, pero el del efrit sí que nos lo produjo, pues una chispa me dio en este ojo y me lo saltó, otra dio al rey en la cara y le abrazó la barbilla y la boca, arrancándole parte de la dentadura, y otra chispa prendió en el pecho del eunuco y le hizo perecer abrasado. Mientras tanto, la princesa perseguía al efrit lanzándole fuego encima, hasta que oímos decir: Alá es el único grande, Alá es el único poderoso, aplasta al que reniega de la fe de Mohammed, señor de los hombres. Esta voz era de la princesa, que nos mostraba al efrit enteramente convertido en un montón de cenizas. Después llegó hasta nosotros y dijo: «Aprisa, dame una taza de agua». Se la trajeron. Pronunció la princesa unas palabras incomprensibles, me roció con el agua y dijo: «Queda desencantado en nombre del único verdadero. Por el poderoso nombre de Alá, vuelve a tu primitiva forma». Entonces yo volví a ser hombre, pero me quedé tuerto. Y la princesa, queriendo consolarme, me dijo: «El fuego siempre es fuego, hijo mío». Y lo mismo dijo a su padre por sus barbas chamuscadas y sus dientes rotos. Después exclamó: «Oh padre mío, necesariamente he de morir, pues está escrita mi muerte. Si ese efrit hubiese sido una simple criatura humana, lo habría aniquilado enseguida, pero lo que más me hizo sufrir fue que, al dispersarse los granos de la granada, no acerté a devorar el grano principal, el único que contenía el alma del efrit, pues si hubiera podido tragármelo, habría perecido inmediatamente. Pero ay de mí, tardé mucho en verlo, así lo quiso la fatalidad del destino. Por eso he tenido que combatir tan terriblemente contra el efrit debajo de tierra, en el aire y en el agua, y cada vez que él abría una puerta de salvación, le abría yo otra de perdición, hasta que abrió por fin la más fatal de todas, la puerta del fuego, y yo tuve que hacer lo mismo. Y después de abierta la puerta del fuego, hay que morir necesariamente. Sin embargo, el destino me permitió quemar al efrit antes de perecer yo abrasada, y antes de matarle, quise que abrazara nuestra fe, que es la santa religión del Islam, pero se negó, y entonces lo quemé. Alá ocupará mi lugar cerca de vosotros, y esto podrá serviros de consuelo». Después de estas palabras empezó a implorar al fuego hasta que al fin brotaron unas chispas negras que subieron hacia su pecho, y cuando el fuego le llegó a la cara, lloró, y luego dijo: «Afirmo que no hay más Dios que Alá y que Mohammed es su profeta». No bien había pronunciado esas palabras, la vimos convertirse en un montón de ceniza, próximo al otro montón que formaba el efrit. Al advertir el rey la transformación sufrida por su hija, lloró por ella, mesándose las barbas que le quedaban, abofeteándose y desgarrándose las ropas, y lo propio hice yo, y los dos lloramos sobre ella. Enseguida llegaron los chambelanes, y los jefes del gobierno hallaron al sultán llorando aniquilado ante los dos montones de ceniza, y se asombraron muchísimo, y comenzaron a dar vueltas a su alrededor sin atreverse a hablarle. Al cabo de una hora se repuso algo el rey, y les contó lo ocurrido entre la princesa y el efrit, y todos gritaron: «¡Oh, por Alá, qué gran desdicha, qué tremenda desventura!». Enseguida llegaron todas las damas de palacio con sus esclavas, y durante 7 días se cumplieron todas las ceremonias del duelo y del pésame. Luego dispuso el rey la construcción de un sarcófago para las cenizas de su hija, y que se encendiesen velas, faroles y linternas día y noche. En cuanto a las cenizas del efrit, fueron aventadas bajo la maldición de Alá. La tristeza acarreó al sultán una enfermedad que lo tuvo a la muerte. Esta enfermedad le duró 1 mes entero, y cuando hubo recobrado algún vigor me llamó a su presencia y me dijo: «Oh joven, antes de que vinieses, vivíamos aquí nuestra vida en la más perfecta dicha, libre de los sinsabores de la suerte. Ha sido necesario que tú vinieses y que viéramos tu hermosa letra para que cayesen sobre nosotros todas las aflicciones. Ojalá no te hubiésemos visto nunca a ti, ni a tu cara de mal agüero,
ni a tu maldita escritura, porque primeramente ocasionaste la pérdida de mi hija, la cual sin duda valía más que 100 hombres. Después, por causa tuya, me quemé lo que tú ya sabes, y he perdido la mitad de mis dientes, y la otra mitad casi ha volado también. Y por último, ha perecido mi pobre eunuco, aquel buen servidor que fue ayo de mi hija. Pero tú no tuviste la culpa, y mal podrías remediarlo ahora. Todo nos ha ocurrido a nosotros y a ti por voluntad de Alá. Alabado sea por permitir que mi hija te desencantara, aunque ella pereciese. Es el destino. Ahora, hijo mío, debes abandonar este país, porque ya tenemos bastante con lo que por tu causa nos ha pasado. Alá es quien todo lo decreta. Sal pues y vete en paz. Entonces, oh mi señora, abandoné el palacio del rey, sin fiar mucho por mi salvación, pero no sabía dónde ir. Entonces salí de la ciudad aquella y viajé por varios países, atravesé sus capitales y luego me dirigí a Bagdad, la morada de paz, donde espero llegar a ver al emir de los creyentes para contarle cuanto me ha ocurrido. He aquí, oh mi señora, los motivos de que me veas tuerto y con la barba afeitada. Entonces la dueña de la casa dijo al segundo Salik: tu historia es realmente extraordinaria. Ahora alízate un poco el pelo sobre la cabeza y ve a buscar tu destino por la ruta de Alá. Pero él respondió: en verdad que no saldré de aquí sin haber oído el relato de mi tercer compañero. Entonces el tercer Saaluk dio un paso y contó lo siguiente.